Persistiendo en la oración, Santiago capítulo 5, versículos 13 al 18 es lo que hemos leído. Y es la continuación. Retomamos hoy nuestro texto, por lo que seguimos con nuestro tema. Hemos visto que es evidente la preponderancia que tiene la oración en estos textos y por ende en la vida de la iglesia local. ¿Cómo debe ser la iglesia? Pues la iglesia debe ser como su Señor. Él es misericordioso y compasivo, lleno de amor y tierna misericordia. ¿Es así la iglesia? En la vida vemos matrimonios que se parecen, donde ambos se expresan tiernas solicitudes y esto rebasa de su relación y se extiende a otros. No siempre es así, pero es el ideal de Dios para el matrimonio, que sean uno. Lamentablemente, el pecado hace que los cónyuges actúen y luzcan muy diferentes entre sí. ¿Será así con la esposa del Cordero? ¿Será que la iglesia no refleja su unión con Cristo? La iglesia revela su unión e identidad cuando refleja la misericordia y compasión de Dios en el cuidado e integración de los miembros que sufren. Es doloroso y vergonzoso observar iglesias locales que se desentienden de sus hermanos cuando están en aflicción y necesidad. Estas iglesias, cuya luz son tinieblas, satisfechas en sí mismas y que no sienten necesidad de nada, no oyen la súplica del menesteroso ni la voz del sufriente. Son iglesias sordas y ciegas, no ven ni oyen, como los ídolos. Es de extrañarnos que ellas mismas sean ídolos. Cuán distinto es el Señor. Su oído está atento a la súplica de los santos y los santos lo saben. Por eso claman a Él como el salmista. En el Salmo 27, versículo 9, el salmista ora y dice: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes y no me desampares, Dios de mi salud. En el Salmo 38, 21, vuelve a decir: no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. En el Salmo 71, 9, vuelve a decir: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. En el mismo Salmo, pero en el versículo 18, aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. El Señor ve y oye. Lo mismo su esposa, la iglesia. Y es en este contexto, una iglesia que ve y oye, que se desarrollan los casos que Santiago nos presenta. ¿Habrá alguna iglesia local que no tenga enfermos en su seno? Hacer la pregunta ya es responderla. Ante la aflicción, el creyente debería postrarse en oración a Dios y pedir gracia y misericordia. Pero, por increíble que parezca, no siempre lo hacemos, ¿verdad? Muchas veces es a lo último que recurrimos. Santiago nos anima a orar en la aflicción y a exteriorizar la alegría con alabanzas. En la debilidad espiritual, sea su origen desconocido o no, nos anima a buscar ayuda espiritual en hermanos más experimentados, en los ancianos, quienes discernirán si solo es algo físico o hay algo espiritual tras los síntomas. Si se trata de culpa real o acusaciones repetitivas de Satanás. Y para el caso que la postración sea consecuencia de pecados ocultos, le animarán a examinarse e ir a las plantas del Señor, confesando y abandonando el pecado, ya que eso garantiza el perdón de Dios y la restauración del penitente.
deja Santiago el caso de alguno. ¿Está alguno enfermo? ¿Está afligido? ¿Cierto? Deja ese caso. Y se dirige ahora a la iglesia como un todo. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí tenemos otro mandato positivo que bien se podría resumir en restituir. Restituir al agraviado. Forma parte de la conducta que Dios desea de su pueblo, según lo vemos en Isaías 1:17. Esto debiera ser una acción continua, pues todos ofendemos muchas veces, ha dicho Santiago en capítulo 3, versículo 2. Cada vez que un cristiano ofende a otro, ha de ir a ese hermano para confesarle su equivocación y pedir que le perdone. Y tal como ofendemos muchas veces, siempre debe haber en nosotros una actitud perdonadora. Este mandato es fácil de identificar y de decir, pero difícil de practicar. ¿Por qué? Porque hay un enorme obstáculo que sortear. El camino a confesar que me he equivocado es cuesta arriba. No lo queremos hacer. Buscamos excusas y encontramos argumentos para no hacerlo. Si esto es difícil para el creyente, no esperes que el que aún no cree, el que está todavía en tinieblas, el que solo es religioso, haga lo que Santiago pide aquí. No, hermanos. El que está con nosotros, pero no es de nosotros, no lo hará. Este no reconocerá. Si nos cuesta a los creyentes, ¿cuánto más a alguien que no tiene al Señor en su corazón? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo que impide reconocer el error es el orgullo. Y el no creyente está lleno a rebosar de orgullo. Cumplir con el mandato de confesar las faltas significa que una persona ha de tragarse su orgullo, admitir su equivocación ante la persona a la que ha dañado, someterse a su misericordia y tratar de volver a conseguir su favor. Y esto es duro. La mayoría de la gente preferiría recibir una paliza que pasar por este trance. Pero esta es la voluntad de Dios para sus hijos. Debemos hacerlo por iniciativa propia. Y cuanto antes, mejor. Más tiempo dejo pasar, más difícil se me hará. Y llegaré a engañarme pensando que el tiempo borra la falta. ¿Quién no ha pensado eso? Pensamos que el tiempo borra la falta. No, hermanos. El tiempo ni borra la falta ni cura las heridas. Solo el perdón lo hace. Y solo si confesamos la falta y nos apartamos del pecado, alcanzaremos misericordia, perdón y limpieza. La confesión siempre debe hacerse a Dios, pues todo pecado es contra Él. Salmo 51, versículo 4 dice, David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sí, Él ve nuestro actuar y estuvo presente en nuestro pecado. Él vio y oyó y supo lo que había en nuestro corazón. Por eso siempre debemos ir a Él en primer lugar. Pero aquí Santiago nos anima a ir al hermano. ¿Por qué? Porque a veces el destinatario de nuestras palabras insolentes es el hermano. El destinatario de nuestras acciones imprudentes es nuestro prójimo. El deseo malo que anido en mi corazón es en contra de quien se me ordena amar. El pecado
siendo concebido, da a luz la maldad en mis acciones y en mis palabras, y éstas hieren, dañan y lastiman al ser que se me ha ordenado amar. Por eso también, además de ir a Dios a confesar mi falta, debo ir al hermano a implorar su perdón. Y si esta atrocidad tuvo testigos, debo reunirlos y en presencia de ellos debo humillarme. No abogamos por humillaciones públicas, pero cuando el pecado es público y conocido, no lo limpiará, no quitará la mancha una confesión privada. Nota aquí que la confesión va unida a la oración. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Confesión y oración van juntos. Como que Santiago nos anima a inmediatamente de ir al hermano por perdón, ir al trono de gracia, a buscar más gracia y misericordia para que el bálsamo del Espíritu pueda curar las heridas y restaurar los corazones enfermos. El ofensor orando por el ofendido orando por el ofensor. ¿Qué crecerá aquí? Lo sabe, ¿verdad? ¿Qué pasará? Aquí se avivará la llama del amor y del tierno cuidado filial, y hará más difícil así la próxima ruptura, pues los lazos de amor serán firmes y seguros. Esa será una relación madura que honrará a Cristo y al Evangelio. Que esto sea así lo confirma la frase que sigue. Volvamos al texto, dice, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. El propósito de la confesión y el propósito de la oración aquí es tener relaciones y vidas sanas. Así como debemos comer saludablemente para tener vidas sanas, así también la práctica de la piedad nos lleva a vidas espiritualmente sanas. A Juvenal, un poeta romano que vivió entre el siglo I y II después de Cristo, se le atribuye la frase: debemos orar por una mente sana en un cuerpo sano. Él no era cristiano, pero comprendía la importancia de la salud más allá del bienestar físico. De la misma manera hablamos de relaciones sanas y de sana doctrina. La ausencia de conflictos o la remoción de ellos al interior de la congregación hará que ésta sea una congregación sana. Sí, habrán, como las hay, enfermos físicos. Habrán, como los hay, situaciones aflictivas que les son dadas pasar a cada cual. Pero los apremiados y afligidos encontrarán en la congregación un oasis de comprensión, de afecto, de tiernos cuidados que serán usados por Dios para aliviar las miserias humanas. ¿Cuánto alivio no trae el beso materno al raspillón del infante? ¿Verdad que se alivia el corazón cuando puedes verter lágrimas en el hombro del hermano? Sí, Dios ha hecho que el refrigerio divino nos sea provisto por frágiles criaturas. Dios nos hace partícipes del ministerio de misericordia cuando estamos sanos. Sanos por dentro, sanos de adentro, sanos del alma. En 2 Corintios capítulo 1, los versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ah, hermanos,
Mira qué bendición ser parte de este ministerio. Y es posible si confesamos nuestras ofensas unos a otros y oramos los unos por los otros. Así seremos una congregación sana que Dios usará para sanar las almas heridas por el pecado o por el fragor de las batallas peleadas. Sigue diciendo Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es este justo? ¿Algún gigante de la fe? ¿Alguien que es un súper espiritual? ¿Alguien extraordinario? Bien pareciera a simple vista, pero Santiago, junto con el ejemplo, nos da una característica que nos hermana como creyentes. Dice él en el versículo 17 que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir, de sentimientos y de afectos semejantes. Las Escrituras dicen que Elías era semejante a nosotros. Ser justo en la Biblia es alguien cuyos pecados han sido perdonados. Son creyentes comunes y corrientes que han pecado, se han arrepentido, han sido perdonados y limpiados. Estos son los que oran oraciones poderosas. Y son poderosas porque traspasan los cielos y llegan al mismo trono de Dios. Y desde allí proviene la respuesta divina. Son hombres y mujeres con limpia conciencia, con manos y mentes sanas, limpias, sin iras ni contiendas. Así que, si estás lleno de resentimiento y envidias, de enojo y de maldad, no ores. Dios no te oye. Tu oración no existe para Él. Pierdes el tiempo y haces perder el tiempo a los verdaderos creyentes, aquellos que están en comunión con los hermanos y con su Padre, orando en representación de ellos. Tampoco pidas que oren por ti, a no ser que quieras volverte a Dios. De nada sirve orar en el nombre de Jesús si no abandonas el pecado. No uses su santo nombre en vano, pues no solo no es un mantra mágico el nombre de Jesús, sino que no serás hallado inocente por transgredir el tercer mandamiento. Para que nuestras oraciones sean eficaces, debemos ser revestidos con la justicia de otro. Debemos vestirnos acorde a la audiencia y solicitud que tengamos. Nuestra propia justicia no sirve, solo son harapos sucios y malolientes. Debemos vestirnos de la justicia de Cristo. Dice Hebreos capítulo 10 que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, pero esto es posible por la sangre de Cristo. Debemos acercarnos con corazón sincero, dice en el versículo 22, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quien se acerca así será oído. Sus oraciones serán poderosas y eficaces. Las Escrituras nada nos dicen de cadenas de oraciones, de la necesidad de que sean muchos, de que deba haber lágrimas, de que deben ser oraciones largas o que deben ser hechas en lenguaje ininteligible. Todas estas son creencias populares que están firmemente arraigadas en algunas mentes, pero no cuentan con sustento bíblico, y hemos de alejarnos de estas creencias y prácticas erróneas. Mira cómo oró Nehemías en el capítulo 2, versículo 4. No pronunció palabra. Él no organizó una cadena de oración. Nadie más supo que él estaba orando. No lloró. Fue corto y preciso. Tan corto que inmediatamente respondió al rey en su requerimiento. Y no tenemos motivos para creer que él pensó su oración en otra lengua que no fuera su idioma materno. Y sin embargo, fue oído. Mira qué distinta la oración de confesión de Esdras.
en el capítulo 9, Esdras capítulo 9. La oración de Daniel en el capítulo 9. O la oración del rey Ezequías en Isaías capítulo 37, los versículos 15 al 20. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Lo mismo que dice el Salmo 51, versículo 17. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Santiago toma a Elías como ejemplo, pero se apresura a decirnos que era semejante a nosotros. El tiempo en que él vivió fue un tiempo de oscurantismo espiritual, tanto así que la religión oficial propiciada desde el trono había sido importada. Era una religión progresista que despreciaba la ley y la propiedad privada. ¿Querías una finca? Pues elimina al dueño. ¿Cuál es el problema? Elimina al dueño legítimo y tómala. Impuestos elevados sostenían todo un sistema de laxitud moral y de inmundicia sexual. Se perseguía a quienes se oponían a esta imposición gubernamental. Por si acaso estoy hablando de acá, de los tiempos de Jezabel, en el siglo IX a.C. Si te confundiste pensando que hablaba de ahora, no seas exagerado. No eran tan desfachatados como ahora. Había entonces un remanente que creía en el Dios verdadero. Y por lo tanto, estos aborrecían la maldad de sus semejantes y de sus gobernantes. Pero eran pocos. Y estaban dispersos por aquí y por allá. Entre estos estaba Elías. No era un hombre perfecto, ni súper espiritual. Se nos presenta como un hombre solitario, austero, poco amigo de las multitudes y que tenía las mismas debilidades que tienes tú o que tengo yo. Era dado al desánimo, al cansancio, a la frustración, al temor del hombre y a dudar de las situaciones en las que se hallaba. ¿Ves que era semejante a nosotros? Pero, entre otras cualidades, sin duda, Santiago nos resalta que Elías era un hombre de oración. Era un ser humano, un creyente que oraba. Y cuando leemos algo más de él en el registro bíblico, encontramos un hombre obediente a la voz de Dios. Elías, anda camino del desierto y escóndete en un arroyo. Ok, Señor, voy. Ya había obedecido antes a Dios, profetizando la sequía. Dios lo llevó allí mediante su obediencia y lo sustentó mañana y tarde por muchos días con un sándwich de churrasco que le llevaban los cuervos. Elías, ve al norte, sal de la tierra de Israel, la tierra de cananeos, y allí una viuda te sostendrá. Ok, Señor, voy. Pero llega donde una viuda pobre y desesperanzada que solo tenía lo necesario para hacer una tortilla. Y era su última comida para ella y su hijo. Qué confianza la de Elías. Confianza en Dios. Y no puede ser de otra manera, puesto que quien cultiva una relación estrecha con Dios lo evidencia obedeciéndole, lo conoce y sabe que Dios no fallará. Y además, cuán cansado de sándwich de churrasco todos los días, ahora él solo quiere una tortilla de rescoldo. Puedo entenderlo. La mujer obedece las indicaciones que Dios le da por medio de su siervo y nunca volvió a escasear lo que ya se le terminaba. No soy Elías,
Pero recuerdo con mi esposa una oportunidad en la cual el gas duró increíblemente mucho tiempo. Nunca volvió a escasear lo que ya se le terminaba. Al tiempo cayó enfermo su hijo único y murió. Elías sencillamente oró a Dios. Míralo orar. Mira su oración. Primera de Reyes 17:20, ahí lo tienes. Él se postra y dice: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Vemos aquí el pesar y la angustia de un ser humano, de alguien perplejo ante la aflicción. ¿Te ha pasado? No sabes qué decir. ¿No entiendes por qué está pasando esta situación? Sí, era semejante a nosotros. Vemos a alguien perplejo ante la aflicción. Hay momentos así en que exclamamos con llanto. ¿Por qué? Es lo que sale de nosotros en nuestra oración. ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo todas estas humillaciones? ¿Cuándo le pondrás fin a esta injusticia que estoy viviendo? Elías dice aún a la viuda, en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. No lo entiendo, Señor. Así se expresa nuestra humana debilidad. Es normal. Somos seres humanos. No sabemos todo. Y las cosas nos duelen y nos afligen. Pero míralo orar en el versículo 21. Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Lo notaste? Te ruego, dijo. Los superapóstoles de hoy, ellos decretan, ordenan, mandan, pero parece que las enfermedades y los demonios son sordos de remate, pues por más que ellos levantan la voz, los afligidos quedan igual o peor. Elías sabía quién era su Dios y por lo mismo sabía que la actitud correcta ante él es la de ruego y sumisión. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Versículo 22. Santiago centra su atención y la muestra en el episodio de la sequía propiamente tal. Dice que oró fervientemente para que no lloviere. Versículo 17. En Primera de Reyes 17:1 dice Elías: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías pudo decir lo que dijo, porque vivía en la presencia de Dios. Conocía el designio divino. Él sabía su voluntad. Dios lo había determinado. Elías lo sabía y oró para que así fuera. La oración, queridos hermanos, nos fuerza a Dios a hacer lo que Él no quiere hacer. La oración de muchos o de pocos no le tuerce la mano a Dios. La oración no es la llave que abre todas las puertas. Quien abre todas las puertas es Dios, no la oración. Puedes pasar días orando, pero si Dios ha cerrado la puerta, esta permanecerá cerrada. Entonces, ¿por qué orar?
Debemos orar porque nuestros corazones deben conformarse a la voluntad de Dios. Sabiendo la voluntad de Dios, podemos pedir el cúmplase. ¿Ha leído algún decreto? Una vez que está hecho, publíquese. Cúmplase. Se entrega para su cumplimiento. Nosotros podemos hacer eso cuando conocemos la voluntad de Dios. Podemos orar como Elías, porque él conocía la voluntad de Dios. Dios no es un mayordomo celestial que va a hacer todo lo que yo le ordene. No. Es blasfemo pensar eso. Él no hará nada que Él no haya determinado a hacer. Él es Dios, no nosotros. Él todo lo sabe, no nosotros. Él es sabio, no nosotros. Él es todopoderoso, no nosotros. Podemos pedir entonces, cuando conocemos la voluntad de Dios, Él cúmplase. Él hágase tu voluntad. ¿No nos enseñó a orar así a alguien? ¿Recuerdan quién fue? ¿Quién fue el que enseñó a orar así? Jesús. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quien ora así, sus oraciones son poderosas porque ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios obrará de acuerdo a su voluntad y nuestro gozo será cumplido porque nuestra voluntad estará encuadrada en su voluntad. Elías, dice Santiago, oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. No llovió por el poder de la oración de Elías, sino porque Dios había determinado castigar al reino de Israel con sequía. Acab, un hombre impío y completamente alejado de Dios, pensaba que Elías era el culpable. Así también María la Sanguinaria temía a las oraciones de John Knox. Para el impío, los hombres y los ritos, las prácticas religiosas son las importantes. Pero esto es paganismo. Esto es desconocer a Dios y su poder. No, hermanos. Acab no se enfrentaba a Elías como María Tudor no se enfrentaba a John Knox. Ambos se enfrentaban al Dios Todopoderoso, al que cuyos siervos conocían, adoraban, servían y a Él oraban. Mira la respuesta, la ceguera de Acab en 1 Reyes 18, 17, cuando se encuentra con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? El impío no puede ver más allá de lo que ve en sus ojos. No es la oración, ni la persona de Elías, es el Dios de Elías. Santiago 5:18 nos dice: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia. La Biblia nos dice cómo ocurrió esto. En 1 Reyes 18, pero primero, y muy importante, detengámonos en el versículo 30 de 1 Reyes 18. Ahí dice: Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Te dice algo esto? Tienes necesidad y te dispones a orar. ¿Cómo está el altar de tu corazón? ¿Está caído? ¿Está arruinado? Entonces, ¿qué debes hacer? Arréglalo. Arréglalo. No te atrevas a elevar oraciones con cuentas pendientes. Oye la voz del Señor que te dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Debes arreglar el altar.
de adoración a Dios. Y una vez arreglado el altar, Elías sencillamente oró: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y Dios respondió. Elías hizo lo que Dios le ordenó. Luego él sube a la cumbre del Carmelo y en el versículo 42 nos dice: y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Allí estaba solo con Dios. Allí adoró y oró en sumisión y humildad. Allí perseveró en oración hasta ver la respuesta de Dios en la forma de una pequeña nube. Y eso le bastó. Era la voluntad de Dios terminar con la sequía. Elías lo sabía. Y tan pronto vio la nube, supo que Dios le había respondido. Elías no concluyó que Dios lo había oído cuando comenzó a llover. No, antes que lloviera, antes que el cielo se cubriera de nubes, antes que se tornara el cielo oscuro y amenazante, cuando apenas una nube solitaria apareció en el horizonte, Elías supo de la respuesta de Dios. Nosotros, bajo la lluvia torrencial, aún seguimos esperando la respuesta de Dios. O lo que es respuesta de Dios, la atribuimos a hechos fortuitos, como si estos existieran. ¿Por qué somos así? Porque nos falta algo que en Elías estaba presente. Volvamos a 1 Reyes capítulo 17, versículo 1, y veamos cómo Elías se dirige al rey Acab. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él vivía en la presencia del Señor y era consciente de ello, por lo que obraba y hablaba en consecuencia. Tú y yo podemos vivir en la presencia del Señor. Esto es posible en Cristo. Colosenses 2, 9 y 10 nos dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. ¿Le has entregado tu vida a Cristo? De nada te sirve saber todas estas cosas si permaneces ajeno a la verdad. No puedes imitar la vida, debes poseerla. Y Cristo es la vida para tu alma. Te ruego entonces que dejes de lado tu práctica religiosa, tu piedad aparente, y te vuelvas a Cristo. Él te recibirá, pues ha dicho: al que a mí viene, no le echo fuera. Que Dios bendiga nuestras almas. Oremos.